Bueno, vamos a comenzar con la charla de parto por vía vaginal, enfocando desde el punto de vista de distocias óseas y eventualmente distocias dinámicas. Bueno, para que el parto se produzca por vía vaginal, es necesaria la presencia de distintos elementos. Estos elementos son, a saber, una madre que eventualmente tiene que estar embarazada, obviamente una, digamos, estructura llamada placenta y anexos ovulares, que también están presentes dentro de la ecuación, y además dos variables a preservar que son muy importantes, que son tanto la salud fetal como la salud materna. Y esta terminación del embarazo por vía vaginal puede ser instrumental o no instrumental, de acuerdo si utilicemos alguna técnica que implique una herramienta como el forceps o el vacuum extractor. Desglosando un poco la fórmula, tenemos la pelvis ósea y la pelvis blanda, que son dos elementos que aporta evidentemente la madre, y además las fuerzas de expulsión. Esas fuerzas de expulsión tienen dos características, unas que son voluntarias, dadas básicamente por los pujos maternos, o sea, cualquier maniobra de Valsalva que aumente la presión intraabdominal es transmitida a la pared uterina y por lo tanto al continente, y eventualmente se produce la expulsión o digamos, el intento de expulsión del feto y los anexos por la vía vaginal. Y por otro lado está la dinámica uterina, que es absolutamente involuntaria, programada filogenéticamente para iniciarse alrededor de la semana 40, y eventualmente permitir la expulsión del contenido uterino. Después veremos entonces cómo se maneja o cómo son los componentes de esa dinámica uterina. Por otro lado tenemos el feto, ese feto tiene una morfología y una biometría determinada, eso quiere decir que tiene una estructura y un tamaño. Esos tamaños deben ser adecuados para poder pasar por el cinturón óseo pelviano, y además una situación es la relación que existe entre los ejes maternos y fetales, habitualmente tiene que ser en forma longitudinal, o sea, estar alineados en forma paralela, o puede ser estar a 90 grados, es decir, en situación transversa, o bien oblicuado, ya sea con el polo cefálico ubicado hacia el epigástrico o el hipogástrico. Por otro lado tenemos la presentación, que es aquella porción del móvil fetal que ofreció el estrecho superior de la pelvis, tiene la cualidad y capacidad de desencadenar el trabajo de parto y finalizarlo. Por lo tanto, quedan determinadas dos presentaciones, la cefálica, cuyo diámetro, digamos, más crítico es el biparietal, y la pelviana, cuyo diámetro crítico es el bitocanterio. No existe la presentación podálica, ya que podos en griego es pie, y el pie desencadena el trabajo de parto, pero no termina. Y después existe otro punto más, que es la actitud fetal, que es la relación entre las partes fetales entre sí. Habitualmente el feto tiene una relación de una condición de flexión, eso quiere decir que está brazos y piernas cruzadas, el mentón flexionado hacia el tórax, ¿sí? hasta acá anterior del tórax, y el abdomen y el tórax próximos. Esto quiere decir que la flexión fetal es la situación ideal o habitual para el parto. Cualquier pérdida de tono del feto, vinculado eventualmente con baja en la calidad de su vitalidad, o bien actitudes anómalas secundarias a lesiones o malformaciones, hacen que los diámetros que se ofrezcan no son los ideales y eventualmente el trabajo de parto sufra un fracaso. Por otro lado, la otra variable a tener en cuenta son las placentas de anexos ovulares. La placenta tiene una estructura determinada, tiene que tener una localización adecuada, y además las características del cordón en cuanto a su longitud y situaciones anómalas que puede tener pueden hacer que el parto vea dificultado en el proceso de descenso. Por lo tanto, la placenta tiene un cuerpo o torta placentaria constituida por 16 a 18 cotiledones. Existen localizaciones deseadas o ideales, que es en el fondo, en las caras laterales, y anómalas como la presentación previa. Esto quiere decir cuando la placenta está por delante de la presentación. Por otro lado, existe una estructura de longitud funicular que está determinada por el lugar de inserción, o sea, el lugar donde está inserto la placenta, y por posiciones azarosas no deseadas, como nudos circulares, procúbitos o prosidencias, que hacen que entonces el cordón, si bien puede tener una longitud adecuada, actúe como un cordón breve. Aproximadamente la longitud del cordón es de 65 centímetros. Esta es una foto para, digamos, ejemplificar cómo sería el prolapso del cordón, que es la protrusión del cordón a través del canal de parto, con compresión, en este caso de la cabeza fetal. Obviamente que las fuerzas de expulsión generan compresión de los vasos
contra el cinturón óseo y comprometen el flujo sanguíneo. En el caso de que la membrana esté íntegra y no pueda detectar la presencia del cordón con membrana íntegra, se llama procúbito del cordón y es el estadio previo a la prosidencia. Después hay otra variable importantísima, que es la salud fetal. La salud fetal puede estar afectada ya sea en su calidad o comprometida completamente, que sería la muerte, que puede ser prenatal, digamos, intrauterina o intraparto, o eventualmente si el compromiso es muy serio, se puso después del nacimiento, es una muerte perinatal. ¿Cuáles son las causas de mortalidad materna? Habitualmente la más frecuente es el sangrado, pero existen otras causas, como los procesos infecciosos, el aborto inseguro, el parto obstruido, significa alguien que no puede tener una cesárea en tiempo y forma para terminar el embarazo, trastornos hipertensivos de la gestación, sobre todo la preeclampsia, y otras causas indirectas o directas, pero eventualmente la causa más frecuente es el sangrado obstétrico, que se puede dar intraparto o en el puerperio inmediato o el puerperio alejado, y cuanto más civilizado es un país, eventualmente esta causa, que es el sangrado, es más frecuente por disminución de las otras, ¿sí? O sea, la mortalidad materna cae directamente proporcional a la calidad de asistencia del grupo poblacional en cuestión, y cuanto más civilizado es el país, las causas que son completamente, digamos, o corregibles, como el parto obstruido, las infecciones o el aborto inseguro, desaparecen. Así las cosas, la pelvis está determinada entonces por dos estructuras o dos, digamos, componentes. Un componente blando, que está formado por las partes que cierran la excavación pelviana por debajo. En las mujeres se denomina perineo, el perineo es más superficial, digamos, compuesto por los tegumentos, los contenentes músculo-aponeuróticos y ligamentos de sostén, con el músculo cavernoso, el núcleo central del perineo, Rafael Meiné, el transverso superficial profundo y eventualmente los haces de valor de más superficiales, el perineo profundo, el transverso profundo, y eventualmente los haces más profundos del elevador del ano, que constituye el esfínter rectal. Estos, digamos, tejidos tienen cierta compliance, capacidad de distenderse, al punto tal que generan eventualmente la apertura de las partes blandas y permiten el pasaje del feto. Existen situaciones en las cuales la desproporción entre la capacidad de compliance de las partes blandas y eventualmente el tamaño fetal o las fuerzas de expulsión hacen que se genere distensión desmesurada y eventualmente se pongan las rupturas de esas estructuras que constituyen los desgarros. Esos desgarros están clasificados por grados, ¿sí? El primer grado constituye solamente las mucosas, segundo grado constituye el compromiso de músculos superficiales, bulbo carnoso o transverso superficial, tercer grado es cuando comprometen el esfínter del ano, las haces del esfínter anal, y cuarto grado cuando comprometen las mucosas, ya sea de uretra, vejiga o mucosa rectal. Bueno, por otro lado tenemos la pelvis ósea, constituida por un cinturón óseo, en teoría indeformable, y este tiene una forma de embudo, y hay tres situaciones claves que debe atravesar el feto en su salida hacia el exterior. Uno es el estecho superior, otra es la pelvis menor, y por último el estecho inferior. El estecho superior está constituido por el promontorio, es el fondo, que como su nombre dice, protruye hacia la línea media, los alerones del sacro, ¿sí? La línea inominada, la línea pectínea, y termina por delante con la sínfisis púbica. En teoría este cinturón óseo es indeformable, indestructible, o no puede tener ningún tipo de lesión, salvo que las fuerzas de expulsión sean muy grandes y haya cierta compliance. La lesión más frecuente es la diástasis de la sínfisis púbica, es la apertura de la sínfisis púbica. En la actualidad no se realiza, pero antes existía también la sinfisiotomía, que es la apertura de la articulación para permitir que los diámetros aumenten. Los diámetros que presenta esta estructura tienen como sus características habituales un diámetro anteroposterior, diámetros transversos y diámetros oblicuos. Los diámetros oblicuos en general están en torno a los 12 centímetros, el oblicuo izquierdo es un poquito más grande habitualmente, por lo tanto los fetos que eligen el diámetro oblicuo izquierdo, las variedades izquierdas, el descenso canal de parto tiene mejor pronóstico. Por otro lado están los diámetros transversos, habitualmente el transverso
más grande está por detrás de la línea media, próximo al promontorio, por lo tanto no puede ser utilizado por el feto, ya que choca con el promontorio de su descenso, y el diámetro transverso útil está un poquito más hacia adelante y mide alrededor de 12,5 centímetros. En cuanto a los diámetros promontopubianos, existen tres diámetros, tres subdiámetros: promonto suprapúbico, subpúbico o retropúbico. El retropúbico es el más chico, en general tiene un diámetro de 10,5 centímetros, y es el que se llama diámetro de angustia, conjugado obstétrico, conjugata güera, y es el que, digamos, limita el ingreso de la presentación a la excavación pelviana. Por otro lado, existen diámetros que están en la pelvis menor. La pelvis menor tiene capacidad de hacer movimientos en sentido antero-posterior, movimientos de nutación y contranutación, y por lo tanto, en general tienden a ampliarse y permiten el pasaje del feto, salvo que tengan un sacro muy curvo o muy recto, o lo que se llama sacro en escalera, cuando las distintas, digamos, vértebras sacras están soldadas en forma no perfecta, constituyendo protrusiones o saliencias. Y por otro lado, al salir, el problema ya no está en un sentido antero-posterior, sino que en un diámetro que es transversa 90 grados anterior, que es el grado del diámetro interespinoso, está constituido por las dos protrusiones que tiene el isquion hacia el interior, hacia la línea media en la pelvis, y el diámetro es en torno también a los 10 centímetros y medio. Por lo tanto, cuando yo ingreso a la pelvis tengo un problema en sentido antero-posterior, y cuando quiero salir tengo un problema en sentido transverso, y la única forma que tengo yo de salvar esa solución, si quiero pasar por el canal de parto, es rotar adaptando los diámetros a esa estructura ósea que tiene características particulares. Entonces, recordando eso, al ingreso es un problema antero-posterior, al salir es un problema transverso, y hace que los diámetros tengan que adaptarse a estos diámetros críticos, rotando, y las rotaciones externas del feto son solamente la manifestación de rotaciones internas en el momento del desprendimiento. Existe lo que se llama eje pelviano o eje de Carus, que no es más que una línea imaginaria que une todos los planos entre sí y que va de cefálico a caudal, de posterior a anterior y discretamente curvo. Eso es importante que se tenga en cuenta, porque cuando uno asiste a un nacimiento, la tracción que realiza, el momento de acompañar y traccionar, tiene que acompañar este eje, no tiene que ser ni en sentido vertical, o sea, cefalocaudal, ni posterior a anterior, sino que tiene que acompañar la salida del feto en el canal de parto, y eventualmente, si hay una tracción con un forceps, también debe acompañar ese eje pelviano. Ese eje tiene un nombre propio que se llama curva de Carus. Si a alguno le gustan los epónimos, es muy típico de la obstetricia francesa y antigua, la descripción con nombres propios. ¿Cómo se puede valorar los niveles de descenso en la presentación? Existe una posibilidad que es usar parámetros netamente subjetivos, y es hablar de adjetivos, como cabezas que están móviles, que está insinuada, que está fija, que está encajada, que está profundamente encajada. Y eso en realidad tiene una cuota grande de subjetividad, igual que hablar de dedos o maniobras digitales que miden la cantidad o el descenso de la presentación. Y obviamente todo esto tiene cierta variación interpersonal. Por lo tanto, existe lo que es mucho más objetivo, que son los planos. Esos planos son los planos de Hodge, que están determinados, el primer plano por el diámetro que es el diámetro de angustia en el estrecho superior de la pelvis, y después el segundo plano es la articulación sacro 2, sacro 3, el tercer plano está formado por el diámetro biespinoso, y el cuarto plano por la punta del sacrocoxis sinotopulsar, siempre teniendo como referencia el diámetro biparital en caso que sea una presentación cefálica, o el diámetro bitocantoideón, que es una presentación pelviana. Este es un esquema de cómo el feto debe adaptarse a penetrar en la pelvis. Sucede que en los libros de literatura inglesa, el diámetro cero está dado, o sea, el punto cero está dado por el diámetro pi espinoso, y se define el nivel de penetración por encima o por debajo, digamos, restando o sumando en centímetros o pulgadas el nivel que alcanza el diámetro biparital.
Existen distintos tipos de clasificación en cuanto a la pelvis, algunos que tienen características más, digamos, descriptivas y barrocas, como la biotipología, que si es ginecoide, antroide, antropoide o platopiloide, si es simétrica o no, es decir, si por ejemplo hay una agenesia en el nervio del sacro, o una rama pubiana más corta, si tiene alguna alteración potraumática como traumatismo o alteraciones del desarrollo, que puede estar dadas eventualmente por un raquitismo o otras alteraciones nutritivas de la infancia, pero eventualmente lo que más les importa es si esta pelvis funciona o no, y el nivel funcional está dado por los niveles, los 3 niveles críticos que describimos en primera instancia. Esto quiere decir, si el techo superior tiene los diámetros que permiten el pasaje de la presentación, o si el problema está a nivel de la pelvis menor, o si el problema está a nivel del techo inferior. Si el problema está en el techo superior, o sea, la presentación nunca desciende en la pelvis, nunca penetra en la pelvis, actúa como un anillo de restricción y es la pelvis anillada, la presentación clínicamente siempre se encuentra móvil. Si el nivel de conflicto está a nivel de la pelvis menor, actúa como un canal donde el feto desciende con dificultad, y si el nivel de conflicto está a nivel del techo inferior, es una pelvis infundibuliforme, como su nombre lo indica, es un embudo, y la presentación va a descender hasta alcanzar este nivel y no más que este nivel. De todas formas, la terapéutica, en el caso de que la presentación no alcance los niveles críticos, es siempre la misma, que es la vía abdominal. Existen unas formas de valorar la pelvis. Lo primero que uno tiene que hacer una buena anamnesis si la paciente ya tuvo partos, o sea, si tuvo pruebas de parto, ¿sí? Partos de prueba, o sea, ya tuvo partos anteriores, es muy probable que si no hay ninguna enfermedad que genere una macrosomía o una alteración de los diámetros como hidrocefalia, pueda tener de vuelta una vía vaginal, ya esa, digamos, esa vía ya es expedita. En cambio, si no tiene un antecedente de una vía vaginal, habría que hacer una prueba de parto, ya no es el parto de prueba, sino inducir el parto y ver si esa pelvis es o no viable. Existen maniobras para tratar de valorar la pelvis, antes se hacían peligrafías con técnicas radiológicas, sucede que eso tiene mucho vicio por las distancias de dar foco a la pelvis, y eventualmente existen maniobras digitales, tratando de alcanzar el promontorio, recorrer la limencia ileopequínea denominada, ver si hay una saliencia además, eventualmente ver el grosor que puede tener el pubis, ¿sí? Tratar de recorrer el sacro en su conjunto, o eventualmente medir el ángulo que tiene el pubis, la rama del pubis, para ver si puede ser el foto hipomórfico en desprenderse. Obviamente estas maniobras digitales en la actualidad son, digamos, no utilizadas sobre todo porque la paciente no toleraría y nosotros estaríamos en situación de confort de hacer un tipo de examen de esta naturaleza, obviamente. También existe otra posibilidad de evaluar el diámetro biespinoso apoyando el pubis sobre la paciente y ver cómo está en relación con, las espinas isquiáticas. Así las cosas, el parto puede ser instrumental cuando las condiciones obstétricas estén dadas, ya verán después en Forceps cuáles son las condiciones mínimas, pero sí, lo que hay que saber es que el diámetro biparietal por lo menos debe alcanzar el tercer plano del Hodge, ¿sí? O sea, estar de un tercer plano para abajo, y con condiciones mínimas, como ser bolsa rota, feto muerto, recientemente muerto, bolsa rota, con la variedad de presentación y proporción feto-materna, y si no el tratamiento de la distosia ósea, eventualmente la cesárea abdominal. O sea, la vía abdominal corrige los déficits que pueden tener la pelvis en cuanto a su capacidad de ser viable para un parto por vía vaginal.